Presentar acá un video acerca especialmente del caso de Somalia, que es uno de los países que más conflictividad ha tenido en el siglo XX, especialmente en la guerra civil que se produjo a fines de la década del 70 y en el que prácticamente el dictador Siad Barre es el que provocó no solamente una revuelta interna entre muchas facciones que se van a acelerar durante gran parte de la década del 80 hasta finales del 90 y que van a provocar también la intervención no solamente de los países vecinos, sino también de los Estados Unidos de Norteamérica y vía Naciones Unidas, que en 1993 van a provocar uno de los caos más importantes en cuanto a la derrota de los contingentes humanitarios de las Naciones Unidas comandadas por los Estados Unidos, ¿no? En fin, hoy en día es uno de los estados denominados fallidos en la geopolítica, dado que Somalia, al no tener un gobierno central fuerte, especialmente en Mogadiscio, que es su capital, se ha dividido en varios subestados. Hay que tener en cuenta también acá que especialmente desde sus orígenes como nación estuvo dominada por los intereses tanto británicos como italianos, que en la década del 30 sus intereses hicieron de que grandes contingentes de tropas avanzasen hacia Etiopía, que era el objetivo final de las tropas de Mussolini, ¿no? En cambio, la Somalilandia británica, que es la que se va a recuperar a fines de la década del 30 y comienzo del 40, es aquella, especialmente en el norte, que hoy se la llama Puntland o región, digamos, del Punt y la Somalia, digamos, del Golfo de Adén, de la zona de Berbera y del puerto de Bosaso, que son, digamos, de interés británico y de dominio de la colonia británica en el Cuerno de África, ¿no? Este es un lugar geoestratégico muy importante porque no solamente conecta la zona del Índico con el Golfo de Adén, sino también con el Mar Rojo y lo que es, digamos, el canal de Suez en Egipto hacia el mar Mediterráneo, una zona muy importante, dado que casi el 98%, si mal no recuerdo, del crudo mundial se transporta hacia los grandes mercados de allá de Europa, especialmente hacia Occidente y los Estados Unidos, ¿no? En esta zona hay una presencia actual muy importante también de tropas de la OTAN y especialmente de navíos de gran parte de Europa, de la China, de Irán y de otras potencias que tienen interés en la zona esta del noreste del África, ¿no? También Djibouti es una colonia francesa donde Francia tiene apostado también tropas en la zona de esta portuaria de Djibouti y llamativamente también los chinos están aumentando sus contingentes militares en Djibouti y sus intereses comerciales también se están expandiendo hacia Etiopía y lo que es lo que queda de Somalia o de sus estados que no figuran en los mapas geográficos actuales, pero que está totalmente desintegrado, ¿no? Pero bien, prosigamos con la historia de Somalia. Es una historia muy conflictiva, donde los intereses, especialmente de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, se van a confrontar entre 1977 al 1981. Este dictador, Siad Barre, que va a dominar gran parte de la segunda mitad del siglo XX, a una Somalia que retoma el vuelo en la era esta de los post-conflictos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, los periodos de descolonización, y que hace que esta Somalia se vea arrastrada, ¿no? A la vez por los conflictos de Etiopía y de Kenia, ¿no? Bien entrada la década del 90, las facciones estas, especialmente que van a derrocar a Siad Barre, y una de las más fuertes, que van a estar comandadas por otro dictador u otro denominado señor de la guerra, que es Mohammad Farah Aidid, que va a imponer bajo su tutela gran parte de este caos, ¿no? Que es tanto político como social, lo está viviendo hasta el día de hoy Somalia, y es aquel que va a ser el responsable de la expulsión por parte de sus milicias de tropas de las Naciones Unidas comandadas por Estados Unidos y Canadá en 1993,
todos vimos esos sucesos que se han inmortalizado en la película de Countdown o Caída del Halcón Negro, ¿no? En el año 2001, ¿no? De Ridley Scott. Pero acá no termina todo el juego de la expulsión de las tropas de las Naciones Unidas, sino el hecho de que Farraidi va a ser asesinado, digamos, por sus mismas milicias en 1997, y el país nuevamente se encuentra en una especie de ausencia de gobierno, de anarquía, que va a provocar guerras intestinas muy al estilo de Afganistán, ¿no? En un país que de por sí su devastación es total. Es un país de 9 millones de habitantes, en los cuales prácticamente 1,5 millones van a morir de hambre entre la década del 80 y del 90, una de las peores hambrunas que se han visto en todos los continentes del mundo, ¿no? Es uno de los países más pobres y más postergados que hay en el mundo, su infraestructura totalmente destruida como la de Afganistán. Quizá este país es mucho más pequeño, pero se encuentra en una zona próxima a lo que es la meseta etíope, una de las regiones de más difícil acceso en el África entera, ¿no? Especialmente en el subsahara oriental, ¿no? Y todo lo que es una geografía de difícil acceso. En la zona próxima al Océano Índico las playas son muy llamativas, ¿no? Pero lamentablemente muchas de estas ciudades se vieron inmersas y desposeídas de una economía, digamos, en toda su extensión, ¿no? O sea, el capitalismo ha sido totalmente derrotado. Otra cuestión es que una vez que Farrah Aidid digamos, es asesinado y todas sus milicias se van descomponiendo, empiezan a surgir otros grupos de índole salafista, como son las denominadas cortes islámicas, que son grupos afines a Al-Qaeda, especialmente a comienzos del siglo XXI, que van a provocar, digamos, la unión de otras milicias y de otros señores de la guerra que estaban en un total estado de anarquía, y por supuesto que van a empezar a tomar las grandes ciudades, tanto de Mogadiscio como de Galkayo o el puerto de Bosaso y Berbera. Estos grupos insurgentes son los que van a dominar gran parte de la primera década del siglo XXI, provocando secuestros, atentados y por supuesto una guerra de guerrilla que hace que el gobierno federal se vea impotente prácticamente en desarmarlo y pida nuevamente la ayuda de la Unión Africana en forma de intervención militar, especialmente de Etiopía, Kenia y otros países de la Unión que estaban dispuestos a mandar contingentes. Pero no solamente esto no va a ser una solución, sino que también va a verse involucrado, digamos, gran parte de todos los países del África, dado que acá Somalia es, digamos, un punto de no retorno, de no solución a conflictos de este tipo del tercer mundo, ¿no? Hay que tener también en cuenta que acá el gobierno provisional, que va a durar prácticamente unos 15, 17 años hasta la actualidad, en el 2017, prácticamente domina solamente los estados federales de Mogadiscio y Baidoa y todas sus periferias urbanas, pero no así las zonas rurales que están controladas, ya no por las milicias de las cortes islámicas, sino también por una escisión misma de las cortes islámicas, que es Al-Shabaab. Al-Shabaab surge, digamos, en el 2009 como una respuesta a la invasión etíope, ¿no? Y a la ocupación misma de las tropas de la Unión Africana, en la cual generalmente los jóvenes, digamos, desempleados y sin expectativa de vida son los que van a formar la fila de Al-Shabaab, que es una escisión misma de ese grupo pro Al-Qaeda que eran las cortes islámicas y que había quedado ya prácticamente destruido o sobrepasado, ¿no? por la invasión misma de la Unión Africana. Al-Shabaab es realmente, digamos, una filial actual del Estado Islámico que, sin embargo, si bien ha sido controlada, sigue provocando secuestro y sigue provocando atentados, como por ejemplo el del centro comercial en Kenia, ¿no? En el año 2013, que provocó la intervención de las tropas kenianas para liberar este centro comercial donde había turistas extranjeros, especialmente británicos, y que se tomó de rehén, ¿no? Como vemos, su zona de operación es mucho más amplia de lo que se creía o de lo que se pensaba, y realmente es una decisión bastante peligrosa, porque no solamente secuestra extranjeros, sino también realiza
audaces ataques a barcos en la zona esta del Índico, y es muy dinámica porque tiene bastante material militar que la hace bastante, digamos, difícil de contrarrestar. Sus tácticas son muy profesionales, están, digamos, asesorados seguramente por células de Estado Islámico y de Al Qaeda actualmente. Es un grupo que es bastante autónomo y que se nota que ha tenido que intervenir, digamos, fuerzas especiales francesas y alemanas para rescatar rehenes en el año 2015. Como vemos, es un grupo bastante, digamos, duro. Hay muchos mercenarios que son también, como podríamos ver el caso, digamos, de Siria y Afganistán, que todos estos veteranos otra vez volvieron a sus tierras de origen, en Somalia, y pudieron, digamos, enseñar sus tácticas guerrilleras y terroristas, ¿no? Que lo hacen bastante, digamos, de respetar, ¿no? En el caso de este país que realmente no existe una ley en toda su extensión, ¿no? de su territorio. Somalia hoy en día es un país prácticamente donde cada una de sus regiones lamentablemente sigue por su lado, su economía es de subsistencia y su población por supuesto que ha sufrido realmente el embate de este siglo de la globalización y por supuesto también grandes movimientos migratorios que hicieron que la población sea expulsada del mismo, ¿no? Lamentablemente es un país pobre y que no tiene grandes recursos naturales en sí y que juega, ¿no? en la geoestrategia británica, por supuesto, y norteamericana entre el Índico y los grandes centros geoestratégicos y accidentes costeros, ¿no? de gran parte del mundo, ¿no?